La invasión alemana de Polonia en septiembre del 39 se considera como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero también comenzó como una guerra regional. La Segunda República Polaca declaró su independencia en el 18 y sus fronteras occidentales fueron establecidas en el Tratado de Versalles, aunque enfrentamientos en algunas regiones continuaron hasta el 21. Pero sus fronteras orientales solo se hicieron oficiales tras una amarga guerra contra Rusia, también terminada en el 21. Pero ni Alemania ni la Unión Soviética quedaron satisfechas. Ambas consideraban al Estado polaco como una creación ilegítima de Versalles, que resentían profundamente y mantenían reclamaciones territoriales. Aún así, Varsovia firma pactos de no agresión con Moscú en el 32 y con Berlín en el 34. Este frágil equilibrio, sin embargo, oculta las verdaderas intenciones de sus vecinos. Adolf Hitler llevaba tiempo considerando la expansión hacia el este como esencial para obtener Lebensraum para el pueblo alemán. Y tanto él como otros alemanes querían recuperar las tierras cedidas a Polonia en el 19. Por otro lado, las intenciones de Stalin son motivo de debate. Algunos historiadores sostienen que quería reconquistar las tierras del Imperio ruso. Otros que deseaba extender la frontera soviética lo más al oeste posible como zona de seguridad, o incluso que buscaba apropiarse de cualquier territorio si tenía la oportunidad. Sin embargo, Stalin veía a Polonia como enemiga y persiguió a polacos étnicos en la Unión Soviética durante el Gran Terror del 37 y 38. En el 38, la Alemania nazi anexa parte de Checoslovaquia tras el Acuerdo de Múnich. Y el gobierno polaco también toma un pequeño territorio con el consentimiento alemán. Varsovia había considerado que la Unión Soviética era la mayor amenaza, pero después de Múnich, Alemania fija sus ojos en Polonia. El ministro del Exterior alemán, Joachim von Ribbentrop, insiste en resolver la cuestión germano-polaca, que incluye las reclamaciones alemanas sobre la ciudad libre de Danzig, anteriormente parte de Alemania pero administrada por Polonia. Berlín también acusa a Varsovia de obstaculizar el acceso alemán a su provincia aislada de Prusia Oriental, y los nazis aislados en Danzig generan disturbios. El gobierno polaco, semi-autoritario y dirigido por Feliz Jan Squatowski, busca apoyo en Francia y Reino Unido, y ambos prometen ayudar a Polonia si Alemania ataca. Para el verano del 39, la guerra parece inminente ante los ojos del mariscal polaco Edvard Reichsmeier. Queremos agotar todos los esfuerzos posibles para una solución pacífica a la cuestión de Danzig, pero si Alemania insiste en su plan de anexión, Polonia luchará, incluso sola y sin aliados. Toda la nación, hasta el último hombre y la última mujer, están listos para luchar por la independencia de Polonia. Y si decimos que vamos a la guerra por Danzig, es una lucha por nuestra independencia. Hitler no cree que Francia y Reino Unido cumplan, pero tampoco quiere arriesgarse a tener dos frentes. Así que ofrece un acuerdo a los soviéticos. Aunque nazis y soviéticos eran enemigos ideológicos acérrimos en el espectro político, compartían un objetivo en común: derribar el orden existente en Europa y expandirse. En agosto del 39 sorprenden al continente al firmar un pacto de no agresión, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop por los ministros exteriores de ambos. En secreto, también acuerdan dividir Europa del Este en esferas de influencia. Alemania puede actuar a su voluntad en Checoslovaquia, la Polonia Occidental y Lituania. Y la Unión Soviética tiene vía libre en Finlandia, Estonia, Letonia, la Polonia Oriental y Besarabia. El escenario para la guerra está listo. En agosto, Alemania lleva a cabo 4 operaciones de falsa bandera en la frontera para justificar su invasión. Miembros de la SS, bajo Reinhard Heydrich, se disfrazan con uniformes polacos y atacan una estación de radio en Gleiwitz, un puesto de aduanas, una estación de trenes, una cabaña forestal y otros objetivos menores. Los alemanes llevan consigo a 4 prisioneros del campo de Sachsenhausen y a un simpatizante polaco. Los visten con uniformes polacos, los ejecutan y fotografían como supuestas pruebas de una agresión polaca fallida. Y aunque estas no funcionaron de acuerdo al plan, quedan eclipsadas por la invasión. El plan alemán Caso Blanco establece un ataque desde el norte y el sur. 2 ejércitos cerrarán el corredor de Danzig y avanzarán desde Prusia Oriental hacia Varsovia. Otros 3 ejércitos del sur avanzarán hacia el norte, hacia la capital, y hacia el este, a Leópolis. El Estado eslovaco, aliado de Alemania, permite el uso de su territorio.
Las divisiones blindadas y motorizadas alemanas, avanzando con el apoyo de la Luftwaffe, atraparán a las fuerzas polacas al oeste del Vístula. Para la operación Casablanca, los alemanes reúnen a 1.5 millones de hombres, 3.200 blindados y 2.000 aviones. La mayoría de sus 2.000 tanques son modelos ligeros Panzer I, Panzer II o checos. Solo 300 son modelos Panzer III y IV. De 50 divisiones, 6 son blindadas y 4 motorizadas. El resto depende de transporte con caballos, y 3 divisiones eslovacas se les unirán. Contra esta fuerza se encuentran cerca de 1 millón de polacos organizados en 38 divisiones de infantería, 1 motorizada y 11 de caballería. 1.100 vehículos blindados, aunque casi todos modelos pequeños o anticuados. Carecen de armas antitanque y su fuerza aérea solo tiene 750 aparatos obsoletos. Por recomendación de sus aliados, Polonia retrasa su movilización para no provocar a Alemania. Para el 1 de septiembre, solo la mitad de las unidades polacas estaban en sus posiciones defensivas. El plan polaco se basa en decisiones difíciles, ya que sus fuerzas son más débiles. Concentrarlas en un solo punto dejaría territorio valioso sin protección. Defender toda la frontera significaría extenderse demasiado y no poder detenerlos. El alto mando polaco se arriesga por una defensa en todos los frentes, con la esperanza de resistir lo suficiente para que los franceses lancen una ofensiva prometida 15 días después. El 1 de septiembre, Hitler acusa al ejército polaco de disparar contra territorio alemán y anuncia que Alemania está respondiendo el fuego. Las fuerzas alemanas cruzan la frontera en masa, con las divisiones de tanques intentando romper las líneas y avanzar tan lejos como sea posible para poder rodear a los polacos. Aviones como los Junker 87 Stuka atacan posiciones polacas, centros logísticos y nodos de comunicaciones para poder paralizar su mando y control. Otros bombarderos golpean ciudades polacas, no solo con fines militares, sino para aterrorizar a la población civil. Algunos de los primeros disparos provienen del acorazado alemán Schleswig-Holstein, que supuestamente estaba visitando Danzig en un viaje de buena voluntad, pero que realmente apoya al ataque alemán en la península de Westerplatte. La sorprendida guarnición polaca de 180 hombres resiste con ferocidad, pero superados en número y sin esperanza de refuerzos, se rinden el 7 de septiembre. Aunque los alemanes rompen las líneas polacas en varios puntos, muchas unidades resisten con valentía y retrasan su avance. Una división de caballería logra frenar a los tanques alemanes en Mokra y en Krojanty, una acción que persiste como mito sobre una supuesta carga de caballería contra tanques alemanes. Lo que ocurre es que tanques alemanes sorprenden a un escuadrón de lanceros Uhlans que avanzaban para atacar a una unidad de infantería alemana, causando bajas. Un corresponsal italiano habla con los tanquistas al día siguiente y su versión dramatizada llega a los encabezados en Alemania, reforzando la idea de superioridad tecnológica alemana y fanatismo polaco. Otros corresponsales alemanes como Kurt Frohwein informan una versión edulcorada del frente. Este fue el primer soldado polaco que vi. Un amasijo sangriento de sufrimiento, con las piernas encogidas contra el pecho por el dolor y el rostro verdoso. Le desabrochamos la guerrera empapada en sangre y el médico le dio una cantimplora con agua. Por una última vez, una dolorosa sonrisa se dibujó en su rostro, mientras susurraba la palabra alemana Danke. Murió poco después y descansa bajo una cruz de madera. El mando polaco no puede seguir el ritmo del caos tras las líneas y la rápida evolución de la situación. El 3 de septiembre, el ministro de guerra polaco, el general Kaszewski, ordena la defensa de Varsovia. La velocidad del avance alemán sorprende a los polacos y muchas de sus formaciones quedan atrapadas en bolsas. Generalmente resisten cuanto pueden, pero la falta de recursos junto con los ataques aéreos hacen imposible mantener la defensa. Mientras se preparan para defender la capital, el 3 de septiembre Francia y Reino Unido declaran la guerra. Muchos polacos ven esto como su única esperanza y algunos, como Halina Regulska, lo celebran. Nos abrazamos, nos besamos, nos estrechamos y bailamos. ¡Viva Inglaterra! Ahora no moriremos en esta lucha desigual. Pocas horas después, Francia declaró la guerra a Alemania. En Varsovia aún hay mucho entusiasmo. Aún así, la ofensiva francesa aún está a 2 semanas.
Los alemanes toman Cracovia sin resistencia el 6 de septiembre. El 8, sus puntas de lanza alcanzan las afueras de Varsovia, aunque las tropas polacas les impiden entrar. Un reporte alemán refleja las dificultades para acceder a la capital. Era inútil romper por aquí. La brigada ordenó una retirada. Con las torretas apuntando hacia atrás, los tanques retrocedieron, dándose fuego de cobertura entre sí. Los fusileros, algunos de los cuales habían entrado en pánico y se retiraron demasiado pronto, bloquearon su paso. Sobre los tanques había muertos y heridos. La orden de retirada no llegó a muchos tanques y quedaron atrás. El 9, los polacos atrapados en una bolsa al oeste de Varsovia lanzan una contraofensiva en la batalla de Bzura. Intentan repeler a los alemanes para abrirse paso y evitar el cerco de Varsovia. Son los combates más intensos de la campaña. Y aunque los alemanes desvían tropas lejos de Varsovia y algunos polacos logran escapar hacia la capital, la presión alemana y el implacable ataque aéreo reducen la bolsa en una semana. Al mismo tiempo, los alemanes reducen las últimas defensas polacas en el norte, en Vizna. Día tras día, más bolsas polacas se rinden, y para el 15 los alemanes ya han rodeado Varsovia. Exigen la rendición incondicional de la ciudad, pero los polacos se niegan. Los alemanes temen que los polacos formen una nueva línea defensiva en el este, entre Brest-Litovsk y Leópolis. Pero los alemanes llegan primero. Al tiempo, aviones alemanes bombardean sin cesar ciudades polacas, incluida Varsovia. En el bulevar de Krochów, atascado de tráfico, los cazas alemanes se lanzaban desde unos 100 metros, disparaban ametralladoras contra refugiados, militares que entraban en Varsovia y mujeres que iban al campo a recoger patatas. Los cadáveres yacían en la calle hasta la tarde, pues otro ataque podía comenzar en cualquier momento. Con Varsovia y el ejército polaco desmoronándose, las tenues esperanzas descansan en la ofensiva francesa. Pero en lugar de un ataque a gran escala con el frente occidental alemán, hacen muy poco. Los franceses avanzan algo por unos días, pero luego retroceden a la línea Maginot. En su lugar, el 17 de septiembre, la Unión Soviética entra en la guerra en el bando alemán. Desde la perspectiva alemana, la entrada soviética no llegaría pronto. Estaban tan preocupados por Reino Unido y Francia que Berlín había pedido a Moscú unirse en los primeros días de septiembre. Aunque Moscú permitía a los alemanes usar instalaciones en Murmansk y estaciones de radio en Minsk para la Luftwaffe, necesitaban tiempo para movilizar tropas y poner fin a su conflicto con Japón en Mongolia. Sin embargo, el rápido avance alemán hace que Stalin tema que su nuevo socio no respete el acuerdo secreto. Los soviéticos quieren evitar ser vistos como agresores, así que preparan una serie de excusas que el ministro soviético Vyacheslav Molotov entrega al embajador polaco en Moscú. El gobierno polaco se ha desintegrado y ya no muestra ningún signo de vida. Esto significa que el Estado polaco y su gobierno han, de hecho, dejado de existir. El gobierno soviético tampoco puede contemplar con indiferencia el hecho de que los pueblos ucranianos y bielorrusos afines, que viven en territorio polaco y que están a merced del destino, queden indefensos. La realidad de que tanto el gobierno como el ejército aún existan y siguen resistiendo importa poco. Las órdenes del Ejército Rojo instan a las tropas a acudir en ayuda de obreros y campesinos rebeldes, pero no existe esa rebelión. Dos frentes del Ejército Rojo con 500,000 de hombres, 4,000 tanques, 5,500 cañones y 2,000 aviones cruzan la frontera. Contra ellos hay 350,000 polacos, pero muchos son reservistas desarmados y no cuentan con armas pesadas. Muchos polacos son tomados por sorpresa y algunos, como Janusz Bardach, se preguntan si el Ejército Rojo estaría llegando para ayudarlos. Dos hombres nos apuntaron a los ojos con linternas mientras otros nos rodeaban. Me sorprendió ver uniformes militares soviéticos y escuchar el idioma ruso. Aún estábamos lejos de la frontera. No podía imaginar qué hacían soldados soviéticos en territorio polaco, y solo podía esperar que el poderoso Ejército Rojo hubiera venido a luchar contra los nazis y expulsarlos de Polonia. Quise expresar mi alegría al verlos, pero alguien nos ordenó levantar las manos. Algunos locales, especialmente ucranianos, bielorrusos y judíos, sí reciben a los soviéticos con esperanza de un trato mejor que el dado por los polacos. La lucha es limitada, aunque tropas polacas rechazan tanques soviéticos en Grodno durante 2 días con bombas Molotov y ametralladoras.
En Leópolis, ya sitiada por la Wehrmacht, pero en la zona soviética, comandantes alemanes y soviéticos llegan a considerar un ataque conjunto antes de retirarse. El 22 de septiembre, en una muestra de cooperación, tropas alemanas y soviéticas celebran un desfile conjunto en Brest-Litovsk, con arcos de victoria decorados con esvásticas y estrellas rojas. Es la misma ciudad en la que en 1918 la Unión Soviética y Alemania firmaron la paz. El acto es presenciado por los generales Heinz Guderian y Semyon Kirvoshen, este último judío, y conversan amistosamente en francés. Londres y París quedan horrorizados, pero consideran que no pueden arriesgarse a una guerra con la Unión Soviética, además de la alemana. El embajador británico en Moscú, William Seeds, lo expresa sin rodeos. Yo no veo qué ventaja tendría para nosotros una guerra con la URSS, aunque me encantaría declarársela personalmente al señor Molotov. A medida que los ejércitos alemán y soviético toman el control de Polonia, imponen rápidamente un régimen de terror. Como ambos insisten en que el Estado polaco ya no existe, consideran que los ciudadanos polacos bajo ocupación no tienen derechos ni protección. Los nazis consideran a los polacos eslavos y judíos, un 10% de la población, como subhumanos que deben ser esclavizados, asesinados o expulsados. El comandante de las SS, Reinhard Heydrich, enfatiza que la prioridad es eliminar a las élites. La gente debe ser fusilada o ahorcada inmediatamente, sin juicio. Al común lo perdonamos, pero nobles, sacerdotes y judíos deben ser ejecutados. Pero no son solo las SS las que cometen atrocidades desde el inicio de la campaña en Polonia. Algunos civiles alemanes étnicos en Polonia forman milicias y se unen a los crímenes. Los Einsatzgruppen apuntan a judíos polacos e intelectuales para ejecutarlos. En Przemyśl, por ejemplo, una Einsatzgruppe ejecuta a 500 judíos en septiembre. Unidades regulares de la Wehrmacht también matan prisioneros y civiles. Comandantes como Franz Halder dirán después que el liderazgo nazi había dejado claros los objetivos. Era la intención del Führer y de Göring el destruir y exterminar al pueblo polaco. En la ciudad de Czestochowa, tropas de la 40ª División masacran alrededor de 1000 civiles, incluidos 150 judíos, bajo el pretexto de que estaban disparando contra tropas alemanas. Helena Spielmann presencia las ejecuciones. En la plaza del pueblo se reunieron varios miles de personas, hombres, mujeres y niños. Toda la plaza estaba rodeada por soldados alemanes que sostenían sus rifles preparados para disparar. Registraron a los hombres polacos y judíos. Si encontraban una navaja de afeitar o una navaja de bolsillo, al hombre en cuestión lo llevaban a una trinchera antiaérea cercana y lo fusilaban de inmediato. Los alemanes cometen masacres similares en otras partes, justificándolas por supuestas acciones partisanas civiles. En total, los alemanes ejecutan entre 12.000 y 15.000 polacos durante la campaña en 5 semanas, sin contar a los civiles muertos por bombardeos. El 4 de octubre, Hitler anuncia una amnistía para todos los alemanes que hayan cometido crímenes de guerra en Polonia. Los soviéticos también cometen crímenes. Ejecutan o encarcelan a líderes comunitarios, oficiales, empresarios, agricultores, terratenientes y funcionarios. Las autoridades soviéticas deportan a muchos a campos de concentración. Frecuentemente fusilan a prisioneros. Tras las batallas de Grodno y Leópolis, tropas soviéticas ejecutan a varios cientos de defensores. En la campaña, algunos polacos también desatan violencia contra alemanes étnicos. En un incidente en Bydgoszcz, los polacos enfurecidos matan a 223 alemanes, y el total general podría ascender hasta 6.000. Mientras alemanes y soviéticos consolidan su poder en los territorios, la resistencia militar polaca entra en su fase final. A finales de septiembre quedan unos pocos polacos resistiendo en la fortaleza de Modlin, Kok y Varsovia. El gobierno polaco huye a Rumanía y luego a Francia. Los alemanes quieren capturar Varsovia lo antes posible, pero cuentan con pocas tropas para ello y carecen de experiencia en combate urbano. La guarnición polaca de 180.000 hombres tiene poca munición y pocas armas, pero contraataca usando el entorno urbano, ruinas y barricadas callejeras como cobertura. Elementos de la 10ª División alemana son detenidos por un grupo de jóvenes polacos. Unos 30 cadetes artilleros instalaron un cañón de campaña, escondiéndose junto a él. Si uno de nuestros tanques o cañones aparecía, una dotación salía y abría fuego hasta que los mataban.
Luego venían los siguientes. Ese único cañón destruyó 3 cañones alemanes y un cañón de campaña. La Luftwaffe bombardea con intensidad, atacando centrales eléctricas, el sistema de agua y la infraestructura. No hay luz ni agua. La civil Halina Regulska recuerda la escena. Arriba se desataba un infierno. Un avión tras otro picaba hacia nosotros, y cada vez nos parecía que esta vez seríamos alcanzados. Esto hacía que el corazón se nos detuviera. El 25 de septiembre marca el mayor ataque aéreo hasta ese momento, con 370 aviones alemanes lanzando bombas incendiarias para provocar incendios. En total, los bombardeos matan a unos 40.000 habitantes de Varsovia. Su alcalde, Stefan Straczynski, transmite desesperados llamamientos por radio a Gran Bretaña y Francia. Y ustedes, nuestros aliados, que nos prometieron ayuda y juraron que estarían a nuestro lado pasara lo que pasara, ¿qué están haciendo? Eso es lo que se preguntan los muertos. Pero para el 26 de septiembre, su tono cambia. Por última vez hago un llamado a nuestros aliados. No pido ayuda, ya no hay tiempo para eso. Exijo venganza. Por las iglesias reducidas a cenizas, por las lágrimas y sangre de los muertos, por el sufrimiento de los destrozados por las bombas, quemados por proyectiles o asfixiados en sótanos. Que todos los locutores que nos escuchen, especialmente los franceses, repitan al mundo entero: Varsovia está luchando, Polonia aún no pierde. Pero pronto termina el asedio de Varsovia. La falta de agua, el riesgo de epidemias y la situación militar obligan a los polacos a rendirse el 28 de septiembre. Poco después, la fortaleza de Modlin también se rinde, aunque el reducto de Koch resiste hasta octubre, marcando el fin de la resistencia polaca organizada. Los alemanes celebran un desfile de victoria en Varsovia, filmado por la directora Leni Riefenstahl. Los restos del ejército intentan escapar hacia países neutrales y entre 80.000 y 200.000 lo logran. En el camino, algunas unidades, como la del capitán Romo Algalitsky, chocan con la oposición armada de civiles, eco de la violencia interétnica de 20 años atrás. Marchamos de noche, no hay contacto con el enemigo. En el camino, bandas ucranianas en los pueblos de Stepan, Manievice y Radno fueron liquidadas. La campaña polaca concluye. Alemania y la Unión Soviética logran sus objetivos. Stalin pronto dirá que su amistad está sellada con sangre. Ambos acuerdan modificar sus zonas de control. Alemania recibe más territorio polaco y más materias primas soviéticas necesarias para la guerra, mientras que la Unión Soviética ahora incluye a Lituania en su esfera. Moscú ofrece Vilna a Lituania, que acepta. Alemania también entrega una pequeña porción del territorio polaco a Eslovaquia. Esta rapidez de la victoria alemana es explotada por la propaganda nazi para crear la imagen de una Wehrmacht poderosa y alimenta también el mito de la Blitzkrieg como doctrina deliberada. En realidad, el alto mando alemán considera que el ejército fue empujado a la guerra por líderes políticos antes de estar preparado y considera su desempeño y reservas insuficientes para enfrentarse a Gran Bretaña y Francia. El ejército alemán sufre 15.000 bajas mortales, 30.000 heridos y 3.400 desaparecidos. También pierde 217 tanques, casi el 10% de los desplegados. El Ejército Rojo pierde unos 750 muertos y 1.800 heridos. Las pérdidas polacas son mucho mayores. En lo militar, entre 70.000 y 120.000 muertos, 130.000 heridos, 700.000 prisioneros capturados por los alemanes y 220.000 por soviéticos. Y entre 100.000 y 200.000 civiles polacos son asesinados. Por mucho que haya sufrido el pueblo polaco en esta invasión, los horrores de la ocupación, tanto alemana como soviética, pronto traerán algo mucho peor. Muchas gracias a Filip Szaska y Sofía Shirogorova por su ayuda con este episodio. Si quieren saber más sobre el comienzo de la guerra, vean nuestro video sobre la caída de Francia. Como siempre, todas nuestras fuentes están en la descripción de este video. Y si nos ven desde Patreon o Nebula, muchas gracias por su apoyo, no podríamos sin ustedes. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia al que le encantaría declararle la guerra al señor Molotov.